Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy les hemos preparado el tema de ángulos y clasificación. Muy bien, vamos a conocer qué es un ángulo. Un ángulo es la región del plano limitado por dos rayos que parten de un mismo punto llamado vértice. Muy bien, cuyos elementos son lados, rayo OA y el rayo OB. Miramos la gráfica. OA y OB vienen a ser los lados y en este caso los dos rayos que vienen a ser los lados, ¿correcto? Y el vértice es el cero, ¿no? Es O, es el punto donde que se unen los dos rayos, ¿correcto? Donde que se unen es el vértice. Y el espacio, que viene a ser el ángulo. ¿Cómo se le denota? Sí, con este símbolo, ángulo A o B, o de esta manera, con un pequeño sombrerito, algo por así, algo por decirlo así, en la letra O, que indica que esto es el vértice, y se lee ángulo A o B. Muy bien, para denotar la medida de un ángulo lo ponemos acá M, ¿no? M, medida del ángulo A o B. Ya, de acuerdo al gráfico podemos decir la medida del ángulo A o B equivale a alfa, ¿correcto? Le hemos dado una simbolización al ángulo. En este caso le hemos puesto alfa. Muy bien. Esos son los elementos que intervienen en un ángulo. Clasificación. Se clasifican de la siguiente manera. Ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Fíjense bien, acá tenemos 90 y agudo viene a ser menos. Todos estos ángulos de acá vienen a ser agudos, son menores que 90. Así, alfa es menor que 90 y mayor que 0. Muy bien, ángulo recto. Es un ángulo que mide 90 grados. Tiene la forma de una L, ¿correcto? Así, ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor que 90 pero menor que 180. Mayor que 90 y menor que 180. Es decir, se le llama ángulo obtuso. Ángulo llano es aquel que mide 180, como ven aquí en la figura, 180. Es decir, la media, casi media, es media vuelta. Ya, muy bien. Alfa es 180. Fíjense en el gráfico llano. Con esto vamos a trabajar bastante. Y también tenemos el ángulo de una vuelta entera, que equivale a 360 grados. Muy bien. Acá tenemos algunas propiedades. Fíjense, esta propiedad es lo que vamos a trabajar. Cuando un ángulo, miren, es recto y si tiene varios ángulos dentro, ¿qué hacemos? Sumamos todos y igualamos a 90. Igual sucede con un ángulo llano. Si tenemos más ángulos consecutivos, sumamos los 4 y obtenemos 180 al mayor. Correcto. Pasamos a los ejercicios. Muy bien. Calcula el valor de x en las siguientes figuras. Muy bien. Ambos son ángulos rectos. Correcto. ¿Cómo es un ángulo recto? Tiene forma de una L, que equivale a 90. Pero dentro de estos ángulos hay tres. Pero dentro del ángulo mayor de 90 está dividido en tres ángulos. Es decir, vamos a realizar la suma de los tres debe ser 90. Ponemos así. Medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C más la medida del ángulo C o D es igual al ángulo más grande A o D. A o D, la que tiene forma de una L. Correcto. Reemplazamos los valores mirando los gráficos. A o B es 10, B o C tenemos que es X y C o D tenemos que es 30. Y de acuerdo al gráfico, ya les dije, A o D equivale a 90 grados. Sumamos los ángulos, que es igual a 40, luego lo pasamos a restar, por lo tanto X es 50. Muy bien, de esta forma también podemos observar acá, nuestro ángulo de 90 está dividido en 3, por lo tanto sumamos los 3 y le igualamos a 90. Ahí tenemos el ángulo A o B más B o C más C o D es igual a o D. Reemplazamos de acuerdo al gráfico. A o B es X más 20, B o C equivale a 20 y C o D equivale a X. Y el ángulo más grande A o D equivale a 90. Sumamos las X y los ángulos, tenemos 2X más 40 igual a 90. Este 40 lo que está sumando lo pasamos a restar, va a ser 50. 50 entre 2 dividimos, X es 25. Muy bien, pasamos al ejercicio 2. Calcula el valor de X de las siguientes figuras, ¿correcto? Acá tenemos un solo ángulo A o C, pero este ángulo A o C está dividido en dos ángulos pequeños, ¿correcto? El ángulo A o C tiene una medida y de luego está dividida esa medida, está dividida en dos. Miren lo que vamos a hacer.
ponemos acá. Medir el ángulo AOB más BOC es igual al ángulo más grande AOC. Del gráfico reemplazamos AOB equivale a X, BOC equivale a 80. Y todo esto, los dos son igual al ángulo más grande, que es igual a 140. Este 80 pasa a restar, X es igual a 60. Muy bien, pasamos al siguiente gráfico. De igual manera, tenemos un solo ángulo que es AOD, pero este AOD está dividido en 3. Por lo tanto, la suma de los 3 es igual al ángulo mayor, correcto. AOB más BOC más COD es igual a AOD, al ángulo AOD, correcto. Reemplazamos mirando la figura. AOB es igual a 55, BOC igual a 60, COD igual a 20, y todo esto es igual al ángulo más grande AOD, X más 35. Sumamos los ángulos, es igual a 135, igual a X más 35. Este 35 lo pasamos al primer miembro, lo que está sumando pasaría a restar, por lo tanto X es igual a 100. Ejercicio 3, calcula el valor de X en la siguiente figura. Ya les decía, miren, acá el gráfico corresponde a un ángulo llano. Este ángulo llano está dividido en 3, por lo tanto la suma de los 3 debe ser 180. Y hacemos la siguiente. AOB más BOC más COD es igual al ángulo total AOD, el más grande, ¿correcto? Que es 180. Reemplazamos AOB 60, BOC es X, COD 70, igual a 180. AOD que es 180. Sumamos los ángulos, 130, lo que está sumando lo pasamos a restar, por lo tanto X es 50. Bien, acá tenemos el siguiente ejercicio. Acá está dividido el ángulo AOE, está dividido en 1, 2, 3, 4. La suma de los 4 debe ser 180. Muy bien, ahí está. AOB más BOC más COD más DOE igual a la medida del ángulo más grande AOE, que equivale a 180. Reemplazamos los valores mirando el gráfico. AOB es 20, BOC es 2X, COD es 60, DOE es 3X, y todo esto es igual a 180. Sumamos las X, 5X, los ángulos es 80, lo que es este 80, lo que está sumando pasa a restar, sobra 100, 100 entre 5 dividimos, X es 20. Muy bien, queridos estudiantes, eso fue todo en la clase del día de hoy. Bien, espero que descarguen la ficha de trabajo y puedan resolver los ejercicios que hemos propuesto para todos ustedes. Muy bien, que tengan un excelente día.